solo nos diferenciamos del fariseo en un par de cosas, en que no ayunamos 2 veces por semana y en que no pagamos el diezmo. Y quizá muchas veces es así. El fariseo, por lo menos, aquel fariseo pues pagaba el diezmo, ayunaba 2 veces por semana, aunque lo hiciese como unos meros ritos exteriores, digamos para justificarse delante de Dios o delante de los demás. Pero nosotros muchas veces en nuestra actitud somos igual que el fariseo. Si nos damos cuenta un poco del comienzo de este pasaje del Evangelio, podemos encontrar la razón por la que el Señor dice esta parábola, y que yo creo que es donde tenemos que fijarnos. El Evangelio dice que el Señor dijo esta parábola porque había algunos que se tenían a sí mismos por justos y despreciaban a los demás. Y entonces, por esa razón, el Señor dice la parábola. Por aquellos que se tienen a sí mismos por justos. En el Salmo responsorial escuchábamos todos, quiero misericordia y no sacrificios. Nosotros también muchas veces puede ser que nos tengamos por seguros de nosotros mismos, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, porque vamos a misa, porque hacemos tales obras o tales otras, y como que ponemos nuestra seguridad en esas obras que hacemos, que ciertamente son obras buenas, pero ponemos nuestra seguridad de que nos vamos a salvar en que hacemos esas obras buenas. Yo me voy a salvar porque hago esto y hago esto y hago esto, y entonces ya, como hacemos esto y lo otro y lo otro y lo otro, pues ya nos creemos que ahí está nuestra salvación, que ahí eso es lo que nos va a salvar. Y no nos damos cuenta de que quien nos salva es Jesucristo. Y en la medida en que nosotros precisamente confiamos en Jesucristo, confiamos en su amor y en su misericordia, y no confiamos en nuestras propias obras, es como somos realmente salvados. En la medida en que confiamos en Cristo, en que nos entregamos a Él, en la medida en que creemos en su misericordia y en su gracia, en esa medida seremos salvados. Nos dice el apóstol San Pablo que nosotros somos justificados por nuestra fe en Cristo, no por nuestras obras. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer obras buenas, porque la verdadera fe ciertamente implica el que también hagamos obras buenas. Pero lo que nos salva no son nuestras obras. Lo que nos salva no es, como dice aquí el fariseo, ni el ayunar, ni el pagar el diezmo, ni el hacer tales oraciones, ni el hacer tales prácticas de piedad, ni el hacer tales otras obras de caridad. Quien nos salva es Jesucristo. Quien nos salva es nuestra fe en el Señor. Y si nosotros realmente creemos en Jesucristo, creemos en su amor, en su misericordia, creemos en que Él es el que nos da la gracia y la salvación, entonces no despreciaremos a los demás, porque el problema que señala aquí el Evangelio es que había algunos que se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, despreciaban a los otros,
porque los otros no hacen esto, porque los otros no hacen lo otro, porque no hacen lo que yo hago, porque yo hago más que ellos, porque yo hago esto y el otro no hace esto. Y entonces, como los demás no hacen lo que yo hago, los desprecio. Yo soy superior, porque yo hago y el otro no hace. Y el otro entonces es un pecador. Decía San Francisco de Asís: ves venir por el camino un hombre que es un blasfemo, un mujeriego, un violento, y ahí podemos poner todos los calificativos que queramos, un borracho. San Francisco de Asís no lo diría, pero hoy en día podríamos decir un drogadicto. San Francisco de Asís seguía diciendo: ese puedo ser yo si la gracia de Dios me falta un solo instante. Nosotros muchas veces, cuando vemos personas así, personas que están alejadas de Dios, solemos tener la tentación de mirarles con desprecio. Yo no soy así. Ese, mira, un pecador. Pero yo, así también podríamos ser cada uno de nosotros, si la gracia de Dios no estuviese a nuestro lado, o si no respondiésemos con generosidad a la gracia que el Señor nos concede. Y esa persona que es así, que tiene esos pecados, que tiene esos vicios, pues también es un hijo de Dios, que tenemos que rezar por él, que tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, unas veces será de una manera, otras veces de otra, pero por lo menos con nuestra oración tenemos que procurar que esa persona también se convierta, se arrepienta y llegue al conocimiento de Dios. No podemos simplemente despreciar a los demás porque son pecadores, porque son así o así, porque hacen esto o lo otro, sino que nuestro amor, nuestra caridad, tiene que llevarnos a amarlos y a procurar de todos los medios posibles también su salvación y a no despreciar. Por eso decía al principio que quizá muchas veces también nosotros nos parecemos mucho al fariseo, porque quizá muchas veces también despreciamos a los demás, porque no son como nosotros, cuando la verdadera actitud que deberíamos tener como verdaderos hijos de Dios sería amar a todos nuestros hermanos e intentar ayudarles a que se encuentren con el Señor. Y darnos cuenta también nosotros, como decía antes, que si somos lo que somos, no es por nuestros propios méritos. Si estamos en el camino del bien y en el camino de la santidad, no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Es porque el Señor nos da su gracia. Sí, nosotros respondemos a esa gracia de Dios, pero en primer lugar y sobre todo es gracia de Dios. Es Dios, como dice el apóstol San Juan, es Él el que nos ha amado primero. Nosotros respondemos a su amor y muchas veces, o casi siempre, con muchas deficiencias y muy imperfectamente, pero lo nuestro es una respuesta al amor de Dios. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre, ella que reconoció siempre la acción de Dios en ella, que no se enorgulleció nunca por los dones que el Señor le había concedido, por haber sido elegida para ser Madre de Dios, ella que supo decir: aquí está la esclava del Señor, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, pero ha sido el poderoso el que ha hecho esas obras grandes. Que ella nos ayude también a nosotros a reconocer que todo lo bueno que tenemos es don de Dios y que no vayamos por ahí despreciando a los demás, sino que con el amor de Cristo los amemos
también a ellos, y con ese amor podamos ayudarles a encontrarse ellos también con Cristo. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto